sinceramente es un gusto nuevamente encontrarnos en esta modalidad virtual. Ya es el segundo año que lo hacemos virtualmente y hace bastante tiempo lo hicimos presencial. La verdad que es un encuentro muy interesante donde distintas instituciones vinculadas al aprendizaje de determinados niveles nos encontramos para compartir distintos conocimientos, distintas experiencias, que eso es quizás lo sumamente rico, en este cambio también tan marcado, ¿no? Con esta cuestión de la virtualidad, de lo híbrido, ahora entre la virtualidad y la presencialidad, que se nos impone también en este contexto, como novedad, ¿no? Que estamos atravesando en estas semanas, ¿sí? Yo estudiaba un poco las ponencias de cada uno y sobre todo pensando también en la mía, ¿no? Donde uno pensaba en este escenario, bueno, de la presencialidad a lo virtual. Bueno, hoy en día ya cambia minuto a minuto y podemos pensar que ya tenemos que estar hablando y viviendo esta cuestión del híbrido entre aquello que fue tan brusco y tan grande, ¿no? De la virtualidad y ahora volver a lo presencial, o vincularnos con los estudiantes nuevamente de una manera con un cierto porcentaje presencial y cierto porcentaje virtual. Bueno, vamos a dar comienzo a las ponencias. Ariel es el moderador y nos va a indicar cuando estamos terminando nuestro tiempo para poder exponer. Tenemos 5 minutos por participante, ¿sí? Sabemos que hay veces que es poco que queremos seguir, pero la idea es respetar ese tiempo para que todos y todas podamos exponer, y luego al final del encuentro tener unos minutos como para armar algún debate o alguna idea que querramos, alguna pregunta también, alguna idea que querramos volver a escuchar y a reflexionar y a compartir, que de eso se trata. Bien, el primer equipo es de la UCES de Buenos Aires, está conformado por Nadia Soledad Chivinato, perdón si digo algún apellido mal, perdón, Laura Sorgetti y Tamara Chocobar. Y el nombre de la ponencia es Alfabetización académica en entornos virtuales desde la perspectiva de los estudiantes de comunicación. ¿Sí? Recuerden que pueden compartir pantalla, ¿no? Esa es un poco la novedad también de este encuentro, pero siempre tiene que estar dentro de los 5 minutos. Bien. Se ve perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Buenísimo, buenísimo, Laura. Sí, se me escucha eso, quería saber. Perfecto, Bueno, a vos se te escucha perfecto. bien, genial, gracias. Bueno, buenos días. Nosotras somos Trímero, un grupo de trabajo conformado por Nadia Schiavinato, Laura Sorgetti y Tamara Chocobar. Nosotras formamos parte de una investigación radicada en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Nuestro proyecto tiene por objetivo caracterizar las formas en las que los estudiantes de comunicación social aprenden a leer y escribir en la universidad. Para esto nosotras en nuestro proyecto planteamos un diseño de investigación que parte de ciertas perspectivas teóricas. Lo que queríamos averiguar era cómo aprenden a leer y escribir nuestros estudiantes atravesados por tecnologías, atravesados por pantallas, esta nueva virtualidad que fue tan sorpresiva para todos, un poco siguiendo nuestras investigaciones que tenían que ver con el ingreso a la universidad. Trabajamos mucho tiempo con alfabetización académica en primer año, este ingreso a la cultura universitaria, y este año desarrollamos un proyecto de investigación que tiene que ver con la mediación tecnológica. Por eso nuestro proyecto se llama Trímero, es lectura, escritura y tecnología. Los fundamentos teóricos de nuestro trabajo tienen que ver con la perspectiva de Writing Across the Curriculum, que tiene que ver con pensar
a la alfabetización académica como un proceso que se da a lo largo de toda la carrera, no en una materia en un primer año, sino que es algo que tiene que desarrollarse a lo largo de todo el currículum, y Writing in the Disciplines, que enfoca un poco la lectura y la escritura por disciplinas, ¿sí? Es decir, pensar que nosotras trabajamos en la carrera de comunicación social, y hay un tipo de alfabetización que tiene que ver con los recursos y herramientas que los estudiantes ponen a disposición, pero quizás en medicina, en ingeniería, en cada disciplina, hay otras formas de alfabetizarse. Por otro lado, tomamos también el enfoque de la literacidad disciplinar. Es un enfoque que entiende a la lectura y la escritura no como, como instrumentos aislados, sino como prácticas socioculturales, que van a desarrollarse en contextos atravesados por, son prácticas situadas, ¿no? Atravesados por tensiones, por dificultades, por realidades, que van a ser diferentes en uno y otro contexto. En ese sentido, el diseño de esta investigación que desarrollamos a lo largo del año fue cualitativo. Elaboramos un cuestionario autoadministrado formado por una serie de preguntas en un formulario online que distribuimos a todos los estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de comunicación, y clasificamos 40 respuestas. Estas 40 respuestas se codificaron en una codificación abierta y luego una codificación axial, y mediante la perspectiva de la teoría fundamentada fuimos desarrollando o encontrando diferentes categorías, que son las que vamos a presentar a continuación, acerca de cómo se lee y se escribe, o cómo se leyó y se escribió, digamos, desde la perspectiva del estudiante, este año mediado por pantallas. No sé, Tami, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, con respecto a las prácticas de lectura digital, los estudiantes manifestaron cansancio y agotamiento. Entendemos que este cansancio se debe a que en la mayoría de los casos se les dio a leer materiales en PDF, pensados originalmente para una lectura de formato físico. Así que la lectura y sus prácticas subyacentes son similares a las realizadas en la presencialidad. Cambiaron los dispositivos, pero se sigue subrayando, realizando anotaciones al margen, escribiendo resúmenes. En cuanto a las prácticas de escritura, el apunte de clase y el resumen son las más mencionadas, algo que también se veía en la presencialidad. No se utilizan recursos digitales para la escritura académica. Por lo tanto, la escritura se ha mantenido casi sin modificaciones, porque los formatos de evaluación que se manejan siguen siendo los clásicos, la monografía, los ensayos. No se registraron prácticas de escritura transmedia. Concluimos que en la virtualidad nos pone frente al desafío de leer y escribir en múltiples soportes y formatos. Los estudiantes leen y escriben textos transmedia, pero fuera de la universidad. La alfabetización académica en entornos digitales reutiliza las prácticas de la presencialidad sin aprovechar todo su potencial epistémico. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, muy interesante. Lo que he visto también es, bueno, luego al final, como dije, vamos a comentar, ¿no? Esta cuestión del momento de la evaluación, que es tan importante, que ustedes también lo marcan, ¿no? Leer y escribir en formatos transmedia, ¿no? Que también nos tuvimos nosotros como docentes que acostumbrar. Eso es interesante. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a seguir con el grupo de, a ver si es grupo o no. No, expone Héctor Ariel Canteros de la Universidad de la Cuenca del Plata, ¿sí? Y su ponencia se llama Diseño de muestras interactivas en la UCP. ¿Estás por ahí, Héctor? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Saludos de Peña, Chaco. Bueno, ¡Ay, qué lindo! Les voy a compartir una breve presentación. Buenísimo, dale, avanza quería tranquilo. más que nada mostrarles el trabajo de los alumnos. A ver. Si me pueden confirmar si ven. Está compartiendo la pantalla, está cargando el archivo, pero vemos tu pantalla, ¿eh?
Así que está tardando unos segunditos, pero ahí estamos, Universidad de la Cuenca del Plata. Perfecto. Bien. Estamos con tormentas acá en esta zona. Tranquilo, no pasa nada. No solo Bueno, esa zona, suele pasar. Vamos a cruzar los dedos para que todos nos podamos conectar perfectamente. Bien. Bueno, un poco los pongo en contexto. Este trabajo, digamos, estas experiencias fueron realizadas por alumnos de segundo año de la carrera de Diseño Gráfico y Multimedia, y específicamente en la cátedra de Diseño y Realización Multimedial 1, en la que estoy a cargo. Y bueno, la particularidad de que en el contexto del año 2020, durante la pandemia, se unificó, digamos, virtualmente dos sedes de la universidad, la sede Corrientes y la sede Sáenz Peña, en Chaco. Y bueno, obviamente las clases fueron adaptadas y se dictaron 100% online. No perdimos, digamos, días de clases, sino que rápidamente lo pudimos adaptar. Y la comisión de los alumnos entre las dos sedes fue de 24 alumnos. Entonces, a partir de ahí nos pusimos algunas premisas, o pusimos las premisas iniciales para los alumnos, cómo poder pensar o diseñar experiencias inmersivas dentro de este nuevo tiempo, digamos, de pandemia, o esta situación de pandemia. Y bueno, las premisas fueron que tenían que estar pensadas para un lugar físico, ¿sí? Teniendo en cuenta que iba a ser una presencialidad reducida, con todos los protocolos, digamos, de seguridad, de bioseguridad y demás. Entonces, podrían ser museos, centros culturales, algún lugar físico, para también poder adaptar las tecnologías, digamos, a ese espacio. También cómo poder utilizar la tecnología para rescatar el patrimonio cultural inmaterial de la región, que era algo o es algo que todavía queda mucho por hacer en nuestras provincias, y cómo la tecnología puede servir para eso. Y a través de eso, conocer el funcionamiento técnico, ¿sí?, de las diferentes tecnologías inmersivas. Ahora me gustaría compartirles algunos de los trabajos. Específicamente dos trabajos de los alumnos. Confírmeme por favor si se ve. Sí, se ve perfecto. Y verá sentidos naturales, muestra inmersiva. Perfecto, se ve. Este es el primer proyecto. La premisa era cómo poder ofrecer de alguna forma los mismos servicios, digamos, de recorridos que tienen en el Liberá en Corrientes, y cómo poder reproducirlo a partir del uso de las tecnologías inmersivas. Bueno, hay un poco la explicación del Parque Nacional. Cuál era un poco la narrativa. Perdón, si paso muy rápido. Las tecnologías que se iban a utilizar. La situación del lugar, ¿sí? En este caso se iba a realizar, se planteaba realizarlo en el Museo de Ciencias Naturales Manuel Bonpland de Corrientes. Y acá ya empezar a plantear algunos aspectos que tienen que ver con el recorrido, ¿sí? Como diferentes instancias donde iban a realizarse las muestras. Y la primera instancia era poder colocar un panel con una pared de plantas y de flores autóctonas, digamos, de la zona de Liberá, para también poder potenciar el sentido del tacto, ¿sí? No solamente lo visual, sino también lo táctil. Claro, como un jardín vertical. Un jardín vertical, sí. Acá también intervenciones, digamos, dentro del espacio de la muestra.
Ahí serían como las diferentes vistas. La segunda instancia tenía que ver con unos paneles que uno se situaba, digamos, dentro de los paneles, y los paneles tenían como un sistema de audio, donde un poco reproducía los sonidos, digamos, de diferentes sonidos de la zona, a través también de la experiencia auditiva. Y la tercera instancia tenía que ver un poco más con un poco lo lúdico, de cómo reproducir la experiencia a través de realidad virtual y realidad aumentada. Se iban a montar una especie de caballete con unos Oculus Rift, que podía, la persona que experimentaba, digamos, podía colocarse los cascos, los lentes, y poder un poco situarse, digamos, en ese paisaje. Y también otro de los servicios que también se brindan, digamos, actualmente, se brindaban, digamos, en el lugar, eran los paseos en lancha. Entonces también era como reproducir una lancha también con un sistema de cascos y de lentes para poder reproducir esa experiencia. Y por último, quería también compartirles otro de los trabajos. Esta muestra se llama Chamigo, que era una muestra también de historia del chamamé. Un poco, bueno, la temática de poder rescatar la historia del género de la música del chamamé, porque, bueno, también como es el fuerte, digamos, de Corrientes, la fiesta del chamamé, y ese año no se iba a poder hacer la fiesta, entonces se buscaba, bueno, qué poder ofrecer como una alternativa, ¿sí? Entonces se diseñó esta muestra, que tenía que ver con también utilizar la tecnología. Les voy a mostrar la puesta. Esta sería la intervención de la instancia, digamos, donde iba a haber como un mix de tecnologías, desde realidad aumentada, proyecciones holográficas y video mapping. Ahí está el esquema de cómo sería la instalación, digamos, técnica. Eso también los alumnos tenían que hacer la investigación, digamos, de cómo se utiliza esa tecnología en esos espacios. Acá algunas muestras de cómo ellos fueron investigando sobre la tecnología, sistema de hologramas. Y me gustaría mostrarles también, bueno, este sería la intervención de la realidad aumentada a través de una tablet, de un celular, en los instrumentos que iban a estar instalados, donde poder contar un poco sobre características del instrumento y también un poco de la intervención de la música, o sea, del uso del instrumento en este género, sería la guitarra, el bandoneón y el acordeón. Bueno, algunas configuraciones un poco más técnicas, y también tenían que desarrollar todo lo que tenía que ver con las piezas, digamos, de difusión, afiches, bueno, vía pública y identidad, merchandising. O sea, como fue un trabajo muy completo, muy integral. Este fue el trabajo, nosotros llamamos un trabajo integrador, donde se da al final del cuatrimestre, donde tienen que un poco ir desarrollando todo esto que se cursó a través de la cursaje regular del cuatrimestre. Eso es todo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Sí, además el tema de la realidad aumentada, los hologramas, ¿no?
fusionado a aspectos como tan relacionados con la naturaleza, ¿no? Esta sensación de que además necesitamos continuamente más, ¿no? Más aumentado y más aumentado. Pensaba en eso que, bueno, después me gustaría al final del encuentro compartir, ¿no? Esta sensación de querer más un holograma, realidad aumentada, y de repente también esta necesidad de, profe, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿No? Esta cuestión de quizás vernos cara a cara, hasta quizás compartir una lapicera. Qué paradoja. Bien, bueno, ahora me toca a mí. Así que voy a compartir pantalla. Bien, bueno, lo que yo planteo, primero me presento porque es importante también. Mi nombre es María Laura Cabanillas, yo soy diseñadora de indumentaria, trabajo en la Universidad de Palermo hace más de 10 años, dicto las materias de diseño de indumentaria, generalmente 1 y 2, para la carrera de diseño de indumentaria y para producción de modas. Digo esto porque los docentes que estamos quizás en los primeros años, en los primeros cuatrimestres, bueno, recibimos a los y las alumnas quizás del secundario o de alguna otra experiencia universitaria previa, y bueno, nos tomamos como ese papel de tutor y tutora como para ir guiándolos en este mundo que viniendo de la escuela quizás es tan distinto, ¿no? Porque nos encontramos con que nuestro lenguaje se va a exponer en distintos soportes, como puede ser un figurín, un collage, un panel, un vestido, ¿sí? Entonces, en todo ese proceso es importante ir guiándolos paso a paso. La universidad tiene esta modalidad del proyecto integrador que es tan interesante, que se va desarrollando durante todo un cuatrimestre y llega a un producto final, ¿sí? Entonces ayuda bastante a que el alumno y la alumna pueda ir desarrollando y disfrutando ese proceso de diseño de una manera más noble y más divertida también. Bueno, la novedad de la pandemia que se nos presentó el año pasado, a mí, bueno, como todos ustedes seguramente tuvimos que virar las clases a las clases virtuales. Nosotros teniendo estas materias que tienen como mucho desarrollo de taller y mucho de estar encima de cada uno de los detalles, ¿no? Y tan personalizado, bueno, fue todo un desafío. La verdad que fue un desafío fantástico. De hecho, una de las carreras, producción de moda, tiene muchas materias que directamente se pueden dictar de manera online. Ya la facultad va la Facultad de Diseño y Comunicación va también en ese objetivo, ¿no? Teniendo la posibilidad de cursarlo presencial, que hoy mismo es sincrónico, y también una posibilidad de cursarlo directamente online. Con lo cual yo soy docente de ambas modalidades, ¿no? Me quedé en la parte online con la materia de diseño de indumentaria y con una materia sincrónica que es moldería, ¿sí? Bueno, esto fue todo un desafío, la verdad que corrección a corrección, nos pasa que tenemos alumnos, no sé, en Bogotá, después otro en Tierra del Fuego, después tengo una alumna que está en Sudáfrica ahora, es muy variado, es muy rico, y bueno, creo que llegó para quedarse. Entonces, planteando un poco esto, bueno, nosotros somos los que tenemos que tener cierta cintura y mover algunos aspectos. Entonces yo pensaba que esta modalidad de enseñanza y de aprendizaje de alguna manera iba a ser on demand, ¿no? Tenemos esta generación de alumnos que mira y escucha programas y música cuando ellos quieren, a diferencia de quizás los que comparten la generación mía, que uno tenía que ver el programa cuando el programa se pasaba, ¿no? Entonces, esto, bueno, llegó para quedarse y de alguna manera nos
interpela y nos obliga a mover ciertas estructuras. Bueno, una de ellas es el concepto de hoy hay clase o nos vemos la clase que viene, se transforma en la clase es cuando y donde vos quieras, siempre que llegues bien y a la fecha en el trabajo, a la fecha del trabajo, la fecha de entrega que tiene ese trabajo, ¿no? Evidentemente hay ciertos encuentros que pueden ser sincrónicos, que el alumno los puede compartir sincrónicamente o verlos más tarde, porque las clases quedan grabadas, pero sitúa esta situación de, bueno, una cuestión de seguridad cuando uno tiene las clases presenciales, es, lo vemos la clase que viene, o desarrollarlo y lo corregimos la clase que viene. En esto queda un poco supeditado a la iniciativa propia del alumno, que se encuentre en la situación de estar en su casa o donde esté trabajando, con la compu seguramente, decir, bueno, lo tengo que hacer, envío por nosotros tenemos un canal de comunicación que es excelente, que se llama Pronto, que es un canal de comunicación inmediato con los alumnos, ¿no? Entonces muchas veces envían un material y uno los puede ir guiando, bueno, vas bien por acá, corregí tal cosa, ¿sí? Pero la idea de hay clase o nos vemos la clase que viene, eso en algún punto se desvirtuó. Otra cuestión que quiero rescatar es el sistema on demand ubica al alumno en el lugar de protagonista, con un nivel casi profesional, con derechos y obligaciones sobre su cursada, más que en el formato presencial, ¿no? El alumno es protagonista de su cursada, siempre lo fue en la modalidad presencial, pero en este caso, cuando estamos detrás de la pantalla, uno puede llegar a apagar la cámara, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Bueno, hagamos una foto, pongámonos todos, y bueno, no quieren poner la cámara, ¿sí? Hasta en ese pequeño detalle, uno ve que el alumno, cuando puede desarrollar su proyecto integrador trabajo a trabajo, es que realmente lo toma de una manera como protagonista de su desarrollo, y también de una forma totalmente, casi profesional, ¿sí? Aprender a organizarse en tiempo y espacio virtual, ¿no? Nosotros en nuestras materias de la carrera de Diseño Indumentario y Producción de Moda, el tema de organización del tiempo para hacer los trabajos es todo un aprendizaje, ¿sí? Porque trabajamos mucho con la máquina de coser, con la computadora, con las telas, ¿sí? Y los tiempos no son los mismos que cuando uno dice, bueno, tengo 5 hojas para estudiar, más o menos me conozco y voy a estar 2 días, ¿sí? En esto hay muchos imponderables que suceden. Entonces, y virtualmente, al hacerlo virtual, también tenemos el imponderable de la compu, me quedé sin luz, que también pasa, se me rompió la compu, profe, me voy a la casa de tal, ¿sí? Entonces, una nueva material que tenemos que controlar para poder organizarlo, ¿no? El tema de la compu y lo virtual. El mostrar ejemplos fue un recurso fundamental que utilicé, ¿no? En esto de guiar al alumno no solo con la consigna y explicar la consigna, sino en guiar a través de muchos ejemplos, ¿sí? No solo de qué es lo que tenían que hacer, sino cómo lo tenían que presentar. El tema del formato es sumamente importante en la presentación virtual, porque, o sea, que haya carátulas, que se entienda qué es lo que están presentando, y también esta posibilidad de presentarlo de una manera oral y visual, ¿sí? Muestran a través de un PDF y también cuentan cómo lo estamos haciendo nosotros, qué es lo que desarrollaron y cuál es su punto de vista, y su aprendizaje hasta el momento. Bien, cumple con uno de los pilares fundamentales de la educación, que es aprender aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Esta cuestión del aprendizaje virtual, uno de los pilares fundamentales de la educación es aprender y aprender para toda la vida, ¿no? Uno sigue aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Y lo interesante de todo este recorrido es que uno aprende a aprender saberes próximos, ¿sí? Viene con un bagaje previo, con saberes previos, de un recorrido de la escuela secundaria, de una carrera previa o de la vida misma, y también aprende durante la cursada, y también no solo aprende,
los contenidos de la cursada, sino que aprende a aprender los futuros conocimientos, que me parece que eso quizás es lo importante que seguramente todos compartimos como docentes. Y el diálogo entre la arquitectura y la pedagogía, esto lo leí en un texto y me pareció sumamente interesante, ¿no? La arquitectura y la pedagogía que en la presencialidad nos invita a modificar la ubicación de las mesas y las sillas, y en la virtualidad también existe, ¿no? Con el uso de las máquinas, las cámaras secundarias para mostrar los avances con el maniquí y las máquinas de coser. En el aula nosotros, por ejemplo, determinadas actividades, dependiendo del día, movemos los bancos para un lado y hacemos una especie de pasarela y mostramos los prototipos y corregimos y demás. Bueno, hoy en día es, por ejemplo, ven que yo tengo el maniquí atrás mío, bueno, los alumnos tenían la cámara de la compu más la cámara del celular, iban mostrando el prototipo, ¿no? Como que la arquitectura y la pedagogía van de la mano y la arquitectura se modifica en relación al momento pedagógico y de corrección que el alumno y el docente necesita. Me parece que eso también ha cambiado y es interesante darle identidad, ¿no? Contarlo también, y a los alumnos lo mismo, ¿no? Tener un espacio propio, organizarse, eso también nos liberó de, bueno, de ciertas frustraciones también que tienen cuando no llegan o no saben cómo organizar, qué hacer primero y qué hacer después, ¿no? Tener esta situación de guía, de tutor, es sumamente importante. Bueno, hasta ahí llegué con mi presentación. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con Jorge Rubén Varas, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. ¿Sí? Nos va a presentar formación a lo largo de la vida, bueno, un poco lo que hablaba anteriormente, en EDEA, asociados a escenarios de transformación digital. ¿Sí, me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha por aquí, Jorge. Se escucha Ok, perfecto, bárbaro. perdón, tenía el micrófono apagado. Se escucha perfecto y la presentación se ve muy bien, Jorge. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeciendo a la organización el habernos permitido compartir esta experiencia que tiene que ver con la formación a lo largo de la vida en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje asociados a escenarios de transformación digital. Esta temática está enmarcada dentro de un proyecto de investigación que dirijo y que formo parte de un grupo de investigación dentro de la universidad, el cual codirijo, cuyas líneas de trabajo tienen que ver con la gestión del cambio, la organización del conocimiento, el aprendizaje corporativo, y teniendo en cuenta que los proyectos de nuestra universidad tienen, en este caso, este proyecto en particular, son de tipo 1, denominados tipo 1, que tienen transferencia directa a las cátedras. En esta oportunidad presento estas líneas de trabajo y de conocimiento que tienen que ver con la transformación digital, y fue aplicado en la cátedra que también está a mi cargo, que tiene que ver con el seminario de elaboración de tesis de los futuros licenciados en higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, estas conceptualizaciones de la transformación digital nos parece necesario introducirlas, dado que se vienen momentos de cambios y la pandemia incrementó esto, donde las organizaciones están cambiando los procesos, las tecnologías y las interrelaciones que tienen las personas con esas dinámicas. Más aún cuando se introducen conceptos relacionados con la industria 4.0, que tienen que ver con algunas cuestiones que estuvieron comentando, como realidad virtual, aumentada, el tema de la Internet de las cosas, el cloud computing, la hiperconectividad. Entonces existen distintas variables que se interrelacionan en los nuevos procesos laborales, en los cuales los alumnos deben estar inmersos y tener ese conocimiento para aplicar sus conocimientos. Pero este reto es importante aplicarlo también, cómo aplicar estas cosas o cómo formar a los nuevos profesionales en los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Nuestra universidad, desde el 2004, eso fue una ventaja dentro de la pandemia,
ya tenía implementado un modelo bimodal, dado que tenemos carreras que son totalmente virtuales. Y en el caso de la carrera en la que pertenezco yo, que es Higiene y Seguridad del Trabajo, si bien es presencial, ya nosotros trabajamos en una bimodalidad con los alumnos. Y esto genera este nuevo proceso de formar este tipo de conocimientos en entornos virtuales. Generamos la idea de generar personas reflexivas, con pensamiento crítico, que contribuyan un poco a la alfabetización digital, y eso se relaciona un poco con lo que fue la primera ponencia de hoy, y que los modelos pedagógicos que se implementen tengan en cuenta a los alumnos, a los docentes, y a las posibilidades tecnológicas de poder brindar las organizaciones que están inmersas en este proceso. Por ello es muy importante saber cuál es el modelo pedagógico que vamos a implementar para aplicar este tipo de nuevas tecnologías a la formación. Por ello es importante también tener en cuenta la flexibilidad, el entorno organizativo y el aprendizaje. Repito, nuestra universidad tiene un modelo que se llama UNPA bimodal, que ya viene, está consolidado y está aprobado a nivel nacional, y que nos permitió tener la ventaja de poderlo implementar y poder asociar herramientas tanto síncronas como asíncronas dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos valemos de sistemas de videoconferencias como Adobe Connect, y bueno, ahora hubo una inversión sobre tener que los profesores podamos tener Google Meet a disposición, entonces podemos hacer grabaciones, podemos coordinar con nuestros tiempos con los alumnos, y poder generar otra suerte de flexibilidad respecto de este aprendizaje. Todo esto está enmarcado dentro del proceso de conocimiento y de alumnos, en este caso de prevención de riesgos laborales, en las nuevas organizaciones. Estas nuevas organizaciones que se están gestando, que van a cambiar, que hay que modificar, ¿sí? Que están relacionadas con la industria 4.0, y esos escenarios abarcan no solamente industrias como en nuestra región extractivas y demás, sino también a ciencias de la salud y a nuevos procesos industriales. Entonces aquí los procesos de simulación, por ejemplo, telemedicina, realidad aumentada, cobran sentido cuando queremos modificar puestos de trabajo. Todo esto está enmarcado dentro de las conceptualizaciones de la industria 4.0, y donde existen ciertas variables que se pueden aplicar. Como ejemplo de esto, y como resultado de esto, les muestro dos proyectos de tesis que se hicieron en el primer cuatrimestre, donde los alumnos obtuvieron su título de licenciado, donde uno de ellos, por ejemplo, tenía que ver con la tecnificación en los puestos agrícolas, como solución al trabajo insalubre desde una perspectiva de la prevención laboral. Este alumno, si bien estamos en Santa Cruz, nuestra universidad, esta persona se remitió a los procesos de cosecha en Tucumán, porque tenía experiencia de su familia y demás, entonces aplicó estos conceptos de industria 4.0 a ese tipo de industria. Y otro proyecto muy importante, muy interesante, que hizo un alumno, que nos trajo un poco más a la realidad de hoy, que tiene que ver con los riesgos psicosociales que pueden implementarse en estos nuevos procesos también, que no hay que descartarlos, y hizo un análisis del moving del personal de salud del Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde está nuestra unidad académica, en este año de pandemia. Entonces este trabajo también nos trae a tierra de decir que no solamente la tecnología y las nuevas implementaciones se pueden aplicar, sino que también hay una realidad que tenemos que considerar, que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Como conclusión, esto está enmarcado dentro de un concepto universidad, empresa, gobierno, que junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 debemos tratar de pensar y repensar las organizaciones con el objetivo de que el humano dentro de su organización pueda ser gestor de productividad y crecimiento. Todo esto queremos implementarlo en nuestra área de cobertura, que es la provincia de Santa Cruz, donde está nuestra universidad, donde tenemos 4 unidades académicas, que están interrelacionadas también con cibereducativos, donde los alumnos que no pueden acceder a los campus de las 4 unidades académicas puedan tener este tipo de formación a nivel virtual. Bueno, agradeciéndoles la presencia, cualquier duda, ahí está mi mail, y estamos en contacto. Muy interesante. Muy interesante. Qué interesante el trabajo de tesis, ¿no? Trabajarlo para una
un lugar tan lejano de donde vive. Bueno, como vos decías, su familia es de Tucumán, me pareció muy interesante esto, ¿no? Como la cuestión también federal, ¿no? Que es lo que nos acerca también esto de la virtualidad, y como que en muchas de las ponencias volvemos a esta sensación de, bueno, de cuidar también lo humano, ¿no? No tanto aumentado y tanto querer más, sino también cuidar aquellas cosas que tienen que ver con el moving, por ejemplo, como vos planteabas, del personal de salud. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos con Adriel Montero. Jugarnos, aprendizaje experiencial y lúdica en la presencia virtual. Sí, jugarnos. ¿Estás por ahí, Adriel? Bueno, aquí estamos. Permiso, muchas gracias por el espacio. Hace un ratito Jorge dijo, previo a cerrar, muchas gracias por la presencia. Yo lo agradezco de antemano. Gracias por sus presencias, de la manera que sea que estén aquí presentes, la manera que quieran y que puedan. Y en este caso, más que una ponencia, quiero convidar a una pequeña vivencia, ¿sí? Posicionándome, ¿sí? Desde un concepto de educación que trae Jorge La Rosa, que es esta idea de tomar a un elemento del mundo que amamos y compartirlo para que sea desarmado, olido, criticado, modificado, o lo que sea que se haga con eso que nosotros queremos transmitir, ¿sí? Ya que, bueno, más que una experiencia en concreto, quiero compartir un poquito el modo de abordaje a lo largo de todo este año y medio de pandemia y de cuarentena particularmente. Así que desde donde estén, ahí, desde el lugar en el que estén sentados, sentadas, simplemente invito a quien quiera y pueda a oler algo, olerlo, simplemente si sienten algún olor, o quien quiera si puede mover a una parte de su cuerpo, o quien quiera si puede, tiene ahí a mano algo para saborear, o si pueden ver algo acá, pueden mirar algo aquí en la pantalla, esto que se ve, los cuadraditos apagados o encendidos, si ven a un rostro, si se imaginan a un rostro que hay desde el otro lado, ¿sí? O cualquier indicio que haya, ¿no? O presagio de humanidad que está aquí presente en este momento. Ahí vemos una sonrisa, unas caras, bueno, lo que sea que haya del otro lado. Y desde la idea de Paulo Freire, de una pedagogía de la pregunta, abro ahí algunas preguntas simplemente para que queden ahí resonando, no hace falta que me las respondan. Es si pudiste realizar esa actividad, esta pequeña experiencia, si crees que hay presencia del otro lado, o si crees que vos estás presente en este momento, si crees que hay personas del otro lado y de este lado. Entonces, por ende, registrar si para vos hay presencialidad, ¿no? Y a partir de esto, ¿sí, queridos compañeros? Convidarle un poco la invitación a lo largo de este año y medio. Yo soy profe de educación física y a su vez estoy especializado en el área de la lúdica y de la creatividad, y trabajo en profesorado de educación física, y un poco la aventura fue ¿cómo poner el cuerpo en juego a lo largo de todo este año y medio? ¿No? Siendo que, bueno, uno se anota una carrera de educación física y claramente algo del cuerpo tiene que estar ahí puesto en juego. Entonces esto nos lleva a pensar qué entendemos por cuerpo. ¿No? Si simplemente a un organismo que está ahí, ¿no? Con sus funciones fisiológicas, psicológicas, sociales y demás, o si podemos también nutrirlo entendiendo al cuerpo también en sus manifestaciones, ¿no? Al cuerpo en su expresividad, al cuerpo en su posibilidad de comunicarse, ¿no? A su cuerpo en esa posibilidad de afectarse también. Entonces, desde allí digo hemos porque no he sido la única persona, sino que varias personas hemos recurrido a esta metodología del aprendizaje experiencial, que justamente lo que invita es a habitar el cuerpo, ¿no? Habitar el cuerpo en sus manifestaciones, en sus expresiones, en sus gestos, ¿sí? Y entendimos que el juego era una de las herramientas fundamentales para esto. ¿Pero qué juego? No cualquier juego, sino justamente el juego corporal, ese juego que nos lleva justamente a ponernos en juego con todo lo que ello implica, ¿no? Por lo cual desde allí, bueno, hemos invitado en ese espacio en el que habitaban, a ver con qué personas estaban y jugar con las personas que estaban, si estaban solos o solas, bueno, ¿cómo hago yo para jugar? ¿Qué entiendo por juego? ¿No? ¿Qué entiendo por jugar? ¿Cómo invito
a otros y a otras a jugar en este contexto, ¿no? Y a partir de allí, entender también que en el juego sí se abre un espacio de posibilidades, tal vez diferente al de la vida cotidiana, ¿no? Se nutre del de la vida cotidiana, pero suceden otros escenarios posibles. Desde allí, bueno, hemos invitado a emocionarnos, hemos invitado a intercambiar, a atravesar las pantallas con alguna que otra propuesta, como pasamos objeto tras de la pantalla, como ver qué me pasa cuando me están pasando a un objeto, qué me pasa cuando me pongo en movimiento y siento que estoy solo, pero veo un montón de cuadraditos y que también se están moviendo, ¿no? Básicamente la invitación fue a humanizar las pantallas, y recurriendo constantemente, esto que estoy haciendo yo, a la pregunta. Abrirnos a la pregunta que, como decía Jorge ahí, nos convide de alguna manera a generar realmente ciudadanos críticos, ¿sí? Pero críticos incluso hasta de lo que le estamos convidando nosotros, ¿no? Como docentes, invitándonos a nosotros también a entrar en el cuestionamiento, en la duda de lo que estamos transmitiendo, ¿sí? Por lo cual el juego, ¿no? Como herramienta pedagógica, es una herramienta que, entendiendo el juego como básicamente algo que no sabemos qué va a pasar, porque si ya sabemos qué va a pasar, ¿para qué jugamos? ¿No? Entonces, a registrar todo el mundo de posibilidades que surgían en los juegos, en las distintas actividades que íbamos trayendo, ¿no? Y poder meterse en el juego de alguna manera es jugarse. Entonces, una pregunta que aparecía muy recurrente era: ¿a qué me juego cuando juego? ¿O qué te estás jugando en tu casa? ¿Qué te estás jugando cuando jugás con otros en la pantalla? ¿No? Ya que hablando concretamente de profesores de educación física, futuros profesores de educación física, como bien comentaban aquí, el escenario híbrido llegó para quedarse, de alguna manera. Entonces, también es una posibilidad de intervención, una posibilidad laboral, una posibilidad de generar también espacios, ¿no? laborales en esta modalidad. Entonces, uno de los desafíos que aparecía era, bueno, pero los profes de educación física van a ir a trabajar en escuelas. Sí, pero también las escuelas se van a desarrollar por estos medios, ¿no? Incluso después de la pandemia, ¿no? Esto ya ha llegado para quedarse. Entonces, poder de alguna manera hacer una enseñanza situada, pero no situada para cuando termine la pandemia, ¿no? Sino situada en lo que realmente está pasando, que es también estas modalidades, y no es ajeno como docentes también de educación física, ya que uno levanta la tapa del inodoro y hay profe de educación física por todos lados, ¿no? A donde vas hay profe de educación física. Entonces, bueno, ¿cómo nos nutrimos? ¿Cómo hacemos cuerpo? ¿Cómo humanizamos las pantallas? A partir, ¿no? de ponernos primero a nosotros en juego. Así que con esto, invitar a comprender de que la distancia no fue social. Habrá sido de alguna manera corporal, pero no social de ninguna manera. Muchas gracias. Bueno, interesante. Nos rompiste un poco, creo que a todos, ¿no? Fue como una ponencia tipo sacudida, ¿no? Cuando no te preguntan y hasta dónde estás en juego y hasta dónde te jugás para ponerte. Fue interesante, muy interesante. Yo había leído también tu formación y me esperaba también algo así. Dije, bueno, esto va a ser disruptivo. Bueno, vamos a seguir con Natalie Ivana Carranza y Karina Pérez Div, del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis, y van a exponer las clases simuladas como dispositivo para las prácticas de la enseñanza en el marco de la virtualidad y la pandemia en el IFDC San Luis. ¿Están acá las chicas? Sí, hola, buenos hola. días a todos, a todas. Estoy Hola. tratando de compartir pantalla. Sí, ya se empezó a compartir. Bueno. Perfecto, que es un dispositivo. Acá estamos. Bien, se ve perfecto y se te escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles por la posibilidad de poder compartir nuestra experiencia. Somos docentes, las dos profesoras en Ciencias de la Educación. Trabajamos en el Instituto de Formación Docente Continua de San Luis.
en el espacio de práctica de la enseñanza. Y bueno, un poco la experiencia que les queremos compartir tiene que ver con lo que sucedió el año pasado en plena pandemia con las prácticas, con el campo de las prácticas, ¿no? Con cómo los estudiantes en formación 2 iban a poder hacer las prácticas. Era todo un desorden que aparecía en eso, ¿no? Bueno, entonces, un poco para contextualizar, esta experiencia se realizó durante el año 2020 y el primer cuatrimestre de lo que fue el 2021, en el espacio de la práctica de la enseñanza de los profesorados de Ciencia Política, Historia y Geografía del Instituto de Formación Docente. Y bueno, un poco la idea es describir lo que fue la utilización del dispositivo didáctico pedagógico que hemos denominado clases simuladas, y bueno, contarles obviamente que esta experiencia se llevó a cabo en pleno contexto de pandemia mundial, ¿no? Algunos momentos que queríamos compartir es, bueno, un poco contar el antes, cómo surgió la idea y el después, ¿no? Y en primera instancia, bueno, lo que tenía que ver con la metodología de trabajo de la práctica de la enseñanza está situada en tercer año de los profesorados que acabo de nombrar, de educación secundaria. Y bueno, la idea a partir de lo que era, digamos, nuestro modo de accionar en la presencialidad tenía que ver con la organización de los componentes básicos de la planificación para que nuestros y nuestras estudiantes, digamos, comenzaran a hacer sus primeras prácticas áulicas en compañía de otro compañero o compañera pedagógica. Entonces, bueno, viene en este momento, digamos 2020, asume la pandemia, nos mueve todo de alguna forma, y bueno, empezamos a replantearnos, ¿no? La virtualidad y sus recursos, ¿son nuevos aliados auténticos? En esto, ¿qué observábamos? Que había un problema particular y tenía que ver con la dificultad de poder adaptar las metodologías de enseñanza de la presencialidad a lo que era la modalidad virtual, con los recursos que manejábamos, con los recursos digitales que teníamos, que en ese momento quizás no eran tantos como los que podemos llegar a tener hoy. Y bueno, ¿qué pudimos hacer a partir de esto? Y comenzamos a centrar un poco la mirada en las posibilidades que nos ofrecía el contexto, porque estábamos como un poco cansadas de también con todo esto que parecía tan imposible, ¿no? Y más entendiendo que estábamos hablando del campo de las prácticas, de la formación docente, que sabemos que en algunos lugares es como que ha costado mucho poder de alguna manera llevar a cabo estos espacios. Entonces, bueno, surge esto de la pandemia como nuevo desafío, cambios o transformaciones. Y bueno, acá el objetivo fue básicamente generar una propuesta que contuviera a los estudiantes y de alguna forma continuar con sus trayectorias desde la virtualidad. A ver, acá, un poquito, bueno, contarles eso, ahora continúa mi compañera. Bien. Ahí estamos. ¿Se me escucha? Sí. Hola, Natalie. Perfecto, se te escucha, perfecto. Perfecto. Perdón. Bien, sí, lo que digamos, pensar esto como un dispositivo, lo de las clases simuladas, porque en las experiencias anteriores siempre trabajábamos el dispositivo de las clases simuladas, pero como digamos, algo previo a lo que después los estudiantes fueran a hacer sus intervenciones en las escuelas. El tema es que el año pasado las escuelas o se nos fueron, digamos, no teníamos espacios concretos donde poder realizar las prácticas, y nos dimos cuenta, digamos, que este dispositivo fue muy significativo para los estudiantes. Ellos mismos, sus propias narrativas, en las devoluciones que nos iban haciendo, le dieron un significado que tal vez ni nosotras como profe nos habíamos dado cuenta de esto. Entonces lo pensamos y creo que esto vino para quedarse, digamos, en este año ya lo dejamos como que se quedó ahí como
una herramienta que pone en juego a la simulación como una estrategia didáctico-pedagógica, pero a través de esto que nosotros no nos dejamos de lado, todo lo que veníamos trabajando de la importancia de la evaluación formativa de la mano de esta, digamos, de esta estrategia de la simulación, ¿no? Entonces, por esto es como que lo entendemos como una estrategia didáctica desde este lugar, ¿no? Y la importancia, porque para los alumnos, y ahí me quedo con lo que estaba la ponencia anterior, ¿no? Esto de poner el cuerpo, esto de qué entendemos por poner el cuerpo, qué entendemos por la presencialidad y la virtualidad, y nos fuimos dando cuenta que para los chicos en el lugar de profe y poder también proyectar lo que sería, bueno, este año sería sus ingresos a las escuelas, que recién ahora, que calculo que en residencia ya han podido hacerla, ¿no? Pero digamos, pensarlo desde ahí, por eso es como que tomamos esta importancia del dispositivo. A ver, Natalia, si avanzamos. Bien, sí, bueno, y bueno, un poco contarles cuáles fueron los momentos de la experiencia. El primer momento, bueno, centramos, digamos, nos manejamos con el programa que veníamos sosteniendo, digamos, en la presencialidad, hicimos adaptaciones, tuvimos que comenzar a indagar también sobre lo que era esto de la modalidad, de la bimodalidad y demás, entonces estuvimos aprendiendo en el camino también. Y bueno, lo que pensamos es en dividir a lo que era el cuatrimestre en 3 partes. Estas partes, de alguna manera, todas iban contenidas en clases simuladas. La primera parte se organiza en lo que tiene que ver el eje 1, que eran las problemáticas de la práctica docente, digamos, en lo que eran las problemáticas contemporáneas. Entonces, a partir de esto, los estudiantes elegían un texto y en función de eso preparaban una clase simulada. En las 3 instancias se produjeron situaciones de evaluación que tenían que ver con una autoevaluación, momentos de evaluación que tenían que ver con la autoevaluación, que era la evaluación que se hacían los propios estudiantes que de alguna manera trabajaban en la clase simulada, coevaluación, los estudiantes que eran los receptores de escuchar, de alguna manera hacían la devolución, y bueno, en nuestra instancia de heteroevaluación dábamos los consejos que considerábamos pertinentes a fin de poder, digamos, mejorar eso en el camino. Entonces, el segundo momento estuvo organizado en función de lo que trabajábamos en el eje 2, que tenía que ver con los modelos de enseñanza y las teorías del aprendizaje. También iba de alguna forma organizada de la misma forma, hicimos un juego, porque los chicos de alguna forma tenían que combinar un modelo de enseñanza con una teoría del aprendizaje, entonces también se ponían en jaque esta cuestión de lo lúdico en el medio, porque era sorteo, entonces tenían que organizar una propuesta en base a lo que les tocaba, ¿no? Y el tercer momento sí tenía relación ya con la presencia de coformadores, y en función de eso los chicos organizaban sus clases simuladas en relación al contenido que tenían que trabajar con los coformadores. De alguna forma lo que queremos transmitirles es que en todos los momentos la evaluación formativa pudo estar presente. Creo que también fue como un punto para nosotras darnos cuenta que no existen tantas limitaciones para trabajarlo. La pandemia en muchas cosas, pero también, digamos, si había creatividad y si había voluntad, se podían llegar a experiencias que eran básicamente lindas, ¿no? Muy interesante. Bien, sí. ¿Y qué logros obtuvimos? Bueno, de alguna forma despertó el interés, el compromiso de los estudiantes con el espacio, un poco lo que decía recién Karina, nunca nos imaginábamos que iban a estar tan comprometidos. De hecho, por ahí no era que tenían las cámaras prendidas, pero sabíamos que en términos de lo que era su proceso, estaban hiper comprometidos también. Fue un acercamiento al campo de las prácticas, digamos, durante la pandemia. Y bueno, también un acercamiento al estar siendo docente por parte de nuestros estudiantes. Y un poco, en resumen, es esto de construir la posibilidad ante la no posibilidad, ¿no? Ante la no posibilidad de la presencialidad,
tuvimos como idea esto, ¿no? Y bueno, ahí un poquito compartirles algunas narrativas que fueron rescatando los chicos. Esto estaba en el diario de reflexión y también en los espacios de foro. Así que bueno, esa sería el trabajo. Estas son reflexiones de los estudiantes, de los mismos estudiantes. Perfecto. Exacto. Bien. Que de alguna forma hacían una devolución a lo que había parecido la experiencia, ¿no? Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias. Muy interesante el proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy, muy interesante. Además, me parece súper importante el tema de que, bueno, ellas están capacitando a futuros docentes, ¿no? Entonces, también ahí se mueven otras cosas, otras cuestiones. Sí, exacto. Y tiene que ver con también el aprendizaje de utilización de recursos didácticos desde lo digital, que estaba bueno. Así que, bueno, sí fue una experiencia muy enriquecedora. Sí, hablamos siempre del qué y el cómo, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje? Exacto. ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? Y cómo lo presento, ¿no? En esto, nosotros en las carreras de diseño, bueno, el cómo también lo trabajamos mucho, porque son carreras que tienen que ver con lo visual, pero me imagino que para los futuros docentes también el cómo debe haber sido también un gran desafío, y bueno, y lo sitúa también en el momento, en este momento híbrido, ¿no? Que como muchos ya dijeron, llegó para quedarse. Bueno, muy bien, muy interesante, Bien. Natalie. Bueno, Karina. muchas gracias. Si querés dejar de compartir, sí. Así podemos seguir Ahí con está. Vanessa, perdón, voy a poner la cámara, Vanessa Schwarbach. Perdón, sí, Melina Dacheski. Ambas son de la Universidad KS y van a presentar la ponencia Listos, Preparados, Gamificación. Herramientas y estrategias para la evaluación formativa. Bueno, se ve perfecto. Buenos días. Chicas. Gracias, Laura. Aclaro que Meli es de la UCA y yo soy de KS. Solamente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenísima la aclaración. Las dejo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Schwarbach, soy directora de Relaciones Institucionales de Universidad KS y coordino un programa que se llama KS en la Escuela, en el cual desarrollamos todo tipo de talleres y actividades para estudiantes de nivel medio y jornadas de capacitación para docentes. Soy profesora en el Instituto Privado y en la Universidad de la carrera de Marketing y estoy con Meli. Meli, si querés presentarte. Hola, buenos días. Mi nombre es Melina Dacheski, yo soy coordinadora de compromiso social en la Universidad Católica Argentina, en la sede de Rosario, y bueno, y con Vanessa somos ambas especialistas en educación en entornos virtuales, que hoy les venimos a presentar nuestras experiencias que le pusimos listos, preparados, gamificación, que son herramientas y estrategias para la evaluación formativa. Bueno, les cuento un poco por qué estamos listos y qué nos proponemos. La realidad es que como profesora, llegado el momento de encontrarme con mis estudiantes y motivarlos a diferentes actividades, encontré en las herramientas de gamificación y en los juegos una estrategia que me ayuda de alguna manera a que ellos también se comprometan, pero por sobre todo se encuentren motivados en su proceso de aprendizaje. Entendemos en esta instancia el juego y la gamificación, las propuestas que realizamos, no como una instancia de ganar o perder, sino que simplemente sea como parte de un proceso, que sea parte de lograr objetivos y parte de intentarlo todas las veces que sea necesario para alcanzar ese aprendizaje, ¿sí? Así que en este lugar es que ponemos al estudiante como protagonista, él define, él hace, él se motiva, nosotros simplemente acompañamos como docentes este proceso, e incluso podemos generar un espacio de aula invertida en donde ellos mismos pueden diseñar los juegos, las herramientas,
hay un montón, después Meli algunas mencionará, como para que ellos puedan diseñar sus propios juegos, sus propias estrategias de gamificación, para ir practicando aquellos contenidos que nosotros necesitamos que aprendan. A mí me pasa mucho que para que los chicos lean la bibliografía, se comprometan con ciertos conceptos, con ciertas palabras, digamos, claves dentro de la materia, algunas estrategias las implemento y ellos realmente se muestran motivados y participativos en estas propuestas que les hacemos. Obviamente hay un aprendizaje activo, porque ellos, ahora Meli nos va a contar, es como que ponen toda su atención, muchas veces hasta pareciera que se olvidan de que están en una instancia de aprendizaje, o mismo ahora vamos a hablar de la evaluación, porque están activamente, ¿no?, comprometidos con esa propuesta. Siempre digo que cuando tenemos este tipo de actividades, y es lo que me pasa a mí, es las adapto a mi clase, a mi aula, a mi forma, digamos, no todas las estrategias, ni todos los juegos, ni todas las herramientas de gamificación nos sirven a todos, cada uno va probando y va viendo cuáles realmente se adaptan a uno, porque las entendemos también como propuestas motivadoras para nuestro desarrollo y planificación de la clase. Es clave poder compartir estas experiencias con otros profesionales para ver si implementan, si ya tienen algunas herramientas diseñadas que nosotros podíamos también incorporar dentro de nuestras clases, y por sobre todo nos permite esta cuestión de la evaluación formativa, ¿no? La gamificación nos permite estar de manera, Meli, si querés pasar la placa, nos permite esta evaluación formativa, esta instancia de evaluación como parte de un proceso, una evaluación formativa que es continua, que es flexible, que me permite estar mirando, acompañando todo el tiempo, ¿no? El juego, la gamificación nos permite ser parte de ese proceso, de ese progreso y de ese producto final que, digamos, queremos que nuestros estudiantes desde algún lugar aprendan. Es una evidencia más, esta cuestión de poder jugar. A veces hacemos, no sé, un crucigrama, hacemos una sopa de letras y después ellos tienen otros desafíos, o mismo hacemos quizzes, usamos Menti, usamos Google Clap, demás. Todo esto a mí me va dando pistas, ¿no? Me va dando cuenta y a ellos les va dando cuentas de cómo va ese aprendizaje, ¿no? Cómo se siente. Nosotros, si bien utilizamos muchas veces cuando cerramos el aula esta evaluación metacognitiva, en general poder pararse frente a un desafío que realmente todos nos gusta jugar, cuando me paro, seguramente me voy a dar cuenta, no voy a poder autoevaluar, me voy a poder saber cuánto sabía de esto, realmente estoy preparado para contestar, y tal vez necesito un poquito más, bueno, después lo vuelvo a hacer, no tengo la posibilidad de volver todas las veces que quiera porque tengo ese juego a mi disposición, tengo ese estímulo a mi disposición. Puedo coevaluarme, ver con otros, ¿no? Bueno, a ver, podemos en equipo, a ver cómo nos va. A ver, tratemos de ver, bueno, vos preguntame, yo respondo, bueno, esa cuestión que a veces nos pasa para los exámenes, qué bueno sería si pudiésemos plantearlos desde este lugar. Y como docentes, como profesores, nosotros tenemos la posibilidad de evaluar, ¿no? De poder juntar estas evidencias, de poder ir sumándole puntos, de poder ir viendo en dónde están más flojos, qué es lo que les está costando, si realmente están comprometidos, les gusta la bibliografía, y retroalimentar ese proceso de aprendizaje de manera permanente. No poder darle a ese estudiante pistas como para saber dónde está. Bueno, a ver, si hoy te costó, podrías pensar por acá. Si realmente esta bibliografía veo que a partir de esto que te propuse hoy, de este juego, te costó, bueno, a ver, te voy a proponer otra que tal vez te resulte un poco mejor. Y poder escuchar también qué es lo que pasa, ¿no? Este aprendizaje activa, y como docentes ponernos en una escucha activa para con nuestros estudiantes. Esto es clave, y creo que el juego, la gamificación, nos permite este proceso. Ahora que ya estamos listos, ¿cómo nos preparamos, Meli? Ahora ya estamos listos, ahora nos tenemos que preparar y tenemos que tener en cuenta los componentes del juego. Yo lo primero que tengo que tener en cuenta, en realidad, como coordino proyectos, no tanto como docente que estoy adelante de un curso, sino a través de talleres y proyectos al servicio de la comunidad, es elegir bien la aplicación que necesitamos usar para que cumpla la condición necesaria. Yo necesito saber, en realidad vamos a necesitar todos saber, los elementos del juego. Si van a tener preguntas, niveles, la narrativa, que es muy importante para esta cuestión también de motivarlos, de atraparlos, como dijo Vani anteriormente, las sorpresas, tener en claro muy bien las reglas del juego, y ese trabajo un poco colaborativo, ¿sí? No estar solo, sino trabajar con los demás para llegar al objetivo. La motivación
la tomamos en cuenta a también criterios que nosotros tenemos en cuenta para tomar las competencias básicas, como la autonomía, la creatividad, los logros, los retos, los propósitos. Los tipos de usuarios, en realidad, más que nada, porque sabemos que cada estudiante tiene su estilo, entonces acá lo tomamos como quién va a ser más el pensador, el que le guste más explorar, el que le gusta ganar siempre. Y ellos, en realidad a todos, lo que más nos gusta de los juegos, pero de estas actividades gamificadas, son las recompensas, que nos dan las reglas, una insignia, un trofeo, algo que nos motive a continuar. Y nosotras consideramos, sobre todo para las clases, como para los proyectos, que la actividad gamificada va a cumplir 4 criterios fundamentales. La comunicación, para que ellos se puedan comunicar, para que nosotros nos podamos comunicar a través de la actividad, en este proceso también de retroalimentación permanente. La comunicación, el pensamiento crítico, como ya han mencionado en otras ponencias, este trabajo significativo, brindarles ese espacio de trabajo significativo, la capacidad de analizar, razonar, imaginar, pensar nuevos escenarios, eso que los transporta a nuevas realidades, crear nuevas propuestas. Para nosotros en la coordinación de proyectos es muy importante esto de crear nuevas propuestas. Y sobre todo este tema de creatividad, que les genera confianza en sí mismo, porque van avanzando, porque si les salió mal pueden volver a comenzar, no es que ya está, perdieron, puede volver a comenzar el desarrollo de la imaginación, mayor capacidad para afrontar situaciones. Eso nos pareció lo más significativo. Y algunas herramientas útiles, que algunos ya deben implementar. Nosotros utilizamos mucho Geniali, sobre todo la parte de sala de escape, que tienen que ir pasando distintos niveles para poder cerrar el juego, Kahoot, Educaplay, pero como dijo Vane en sus inicios, la aplicación es una herramienta más. O sea, cada uno va a tener su estilo y se va a adaptar a la que mejor le convenga para su aula y su estilo de clases. Una de las premisas que la va a comentar Vane, que queremos dejarles en esta charla, es esta frase. Tal cual, vieron que hay una frase que dice, a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, lo interesante de todas estas herramientas que pueden explorar, hay un montón, no las podíamos mostrar porque es muy poquito el tiempo, pero bueno, se usan las ruedas, las salas de escape, como decía el Geniali, que tiene estas habilidades de poder trabajar colaborativamente, el Educaplay, el WordWord. Es que todas estas estrategias nos hacen ganar siempre, ¿no? ¿Por qué vamos a ganar siempre? Porque vamos a aprender siempre, porque vamos a poder estar motivados frente a ese aprendizaje, porque vamos a tener esta cuestión del aprendizaje ubicuo, esta cuestión de, como dice Bourboulez, de poder aprender desde cualquier ubicación y cualquier elemento de tecnología que nos permita estar conectados. Así que bueno, nosotras creemos que se animen, que prueben, que traten de ingresar a estas herramientas, hay muchas que ya están como prediseñadas, las adapten a su aula, a su manera, a su estilo, a lo que les guste, pero que empiecen a incorporarlas porque realmente generan un aprendizaje activo y porque siempre, siempre, siempre se aprende. Así que bueno, esta fue nuestra presentación para interfaces. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí les dejamos nuestro contacto por cualquier inquietud. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy interesante. Muy linda presentación también, muy buena. Bueno, gracias, genial. Laura. Muy interesante. Bien, bueno, ahora vamos a seguir con Jimena Inés Fernández y María Soledad Chiramberro de Olavarría, del SIC, Provincia de Buenos Aires, y FIPRASEC de Fasco, bueno, son muchas, Universidad Nacional debe ser de Provincia de Buenos Aires. Bueno, la ponencia es TIC y procesos de enseñanza, aprendizaje en el nivel secundario. ¿La pandemia como obstáculo, desafío u oportunidad? Bueno, estamos por ahí, Jimena y María Soledad. Sí, buenos días. Bueno, Hola. En principio, felicitar a los compañeros, a los colegas que ya han expuesto, agradecer a la Universidad de Palermo por el espacio para presentar nuestro trabajo
Yo soy Jimena Fernández, mi compañera Soledad Chiramberro, ambas somos graduadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Formamos parte de un grupo de investigación dentro del Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas, Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Educativas, IFIPRAC-ED, que actualmente se encuentra desarrollando el proyecto Escuela Secundaria, Configuraciones Culturales y Aprendizaje Significativo, y en ese marco, durante 2020, entrevistamos a distintos actores de establecimientos educativos que forman parte de la muestra, establecimientos educativos que son de nivel secundario de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. El trabajo que hoy les presentamos pretende problematizar el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la suspensión de la presencialidad como consecuencia del avance de la pandemia, poniendo énfasis particularmente en la experiencia de distintos actores de una de las instituciones educativas en la que trabajamos, que particularmente es de gestión privada, confesional, y que tiene una cultura institucional particular que en cada uno de los relatos se pudo ver y se pudo recuperar a partir de las entrevistas. Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, como me presentó mi compañera Jimena, yo soy Soledad Chiramberro. Bueno, a partir de estas entrevistas y concretamente teniendo en cuenta la institución en la que se basa nuestra ponencia, nosotros recuperamos, como dice el título de la ponencia, a partir de la voz de directivos, estudiantes y docentes que fuimos entrevistando, recuperamos estas cuestiones de pensar la pandemia como una oportunidad, como un desafío o como un obstáculo. Pudimos vislumbrar que para los directivos había sido o fue una oportunidad la pandemia para poder concretar un proceso de trabajo con las tecnologías que venían desarrollando y que, bueno, forzados por el contexto lo tuvieron que implementar, digamos, de manera más rápida, ¿no? Para los estudiantes también implicó una oportunidad, en tanto ellos pudieron ejercitar o poner en práctica la autonomía en cuanto a los tiempos de trabajo, un poco lo que fue saliendo también en las ponencias anteriores, esto de hacerse el tiempo para hacer la actividad, para entregar los trabajos, ¿no? Para participar. También, sobre todo en los estudiantes de sexto año, nos comentaban también este acercamiento a la educación superior, cómo fueron adelantando materias de la facultad, fueron abocándose por ahí, incluso en su proceso de trabajo en el año, ¿no? A las materias que les resultaban más afines a la formación que posteriormente iban a continuar. Y para los docentes fue una oportunidad en tanto implicó poder desarrollar estrategias de trabajo que les permitieran acercarse a los estudiantes de una manera distinta, digamos, a la que venían realizando desde la presencialidad. En cuanto a los desafíos, concretamente pudimos observar que para los estudiantes esta autonomía también, digamos, implicó un desafío de poder regular los tiempos, de poder regular también esta cuestión de cómo hacemos los trabajos. Algunos manifestaban y decían, bueno, algunos de los trabajos los hacemos para zafar, otros los hacemos de manera más consciente porque nos interesa la materia, porque me cuesta más, incluso lo manifestaban. Bueno, y para los docentes también tuvo que ver, y algunos lo manifestaron así, como un desafío personal, ¿no? De ajustar sus prácticas a la virtualidad, ¿no? Y en cuanto a los obstáculos, hubo miradas como mucho más pesimistas de lo que implicaba las tecnologías, de lo que implicaba la virtualidad, el manejo, digamos, en general, el tiempo, el espacio privado del docente en cuanto a la conectividad, en qué momento recibo las consultas, en qué momento respondo, ¿no? Hubo un proceso de trabajo que fue modificándose de acuerdo a las instancias. Recordarán que primero era por 2 semanas esta cuestión de la virtualidad, entonces se preparó la dinámica para
que los profesores y las profesoras presentaran trabajos que después se recuperarían en el aula. Finalmente este momento no llegó, entonces hubo que poner en marcha otras estrategias, y pasaron de trabajar, por ejemplo, a partir de un repositorio en Drive, donde los tanto docentes subían las actividades como los estudiantes las tomaban y las resolvían, a empezar a usar plataformas como Classroom, donde ya había un contacto más directo y más personalizado, digamos, o si se quiere más focalizado entre el docente de la materia y los estudiantes. Bueno, en función de esto también hubo docentes que manifestaban esta complejidad o fueron mucho más reacios a adoptar esta dinámica, ¿no? Y en cuanto a los estudiantes, si bien, y esto es importante, lo que decía Jimena, esta es una escuela de gestión privada y confesional, cuestiones que se observaron por ahí en otras instituciones que tuvieron que ver con los recursos, con la conectividad, con esta imposibilidad, digamos, pensada en términos de obstáculos. En el caso de los estudiantes de la escuela que nosotros tomamos para analizar, lo que pudimos observar era, a partir del comentario de ellos, es que en realidad la mayoría de sus compañeros tenían posibilidad y acceso a la conectividad, a los recursos, a la descarga o a imprimir, si era necesario imprimir y demás. Entonces, en cuanto a esta realidad, no fue tan palpable, digamos, en esta escuela. Bueno, no sé, Jimé, si querés agregar algo más. No, un poco recuperar esto. Nosotras, al momento de hacer la investigación, buscábamos, intentábamos relevar la incorporación significativa de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Entonces nos parecía importante recuperar la voz de los distintos actores educativos, y en ese sentido veíamos cómo cada uno le fue dando su propio punto de vista y fue valorando de una manera distinta este proceso, y cada una de las etapas del proceso, y por eso jugábamos también con este título de la pandemia como obstáculo, desafío u oportunidad, y cómo cada uno de los actores vieron en todo el proceso, por momentos una oportunidad, por momentos un obstáculo, por momentos un desafío, y cómo también los estudiantes valorizaron algunas propuestas de docentes que hicieron aportes y que ellos consideran significativos para su formación, que fomentaron su autonomía, que los ayudaron a acercarse al conocimiento de otras maneras, valoraron el esfuerzo de algunos docentes que tal vez desplegaron distintas estrategias para poder llegar, para que ellos puedan acercarse al conocimiento, para que puedan acercarse al contenido. Entonces eso nos parecía importante destacar, que si bien hay docentes que piensan, diseñan sus propuestas de enseñanza-aprendizaje pensando en una generación de aprendizaje significativo, esto no siempre se logra, pero los estudiantes en algunos casos sí lo veían, sí lo valoraban y lo marcaban como positivo, a pesar de estar en un contexto sumamente dinámico, cambiante, que hayan podido identificar esas prácticas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje significativa y mediadas por las tecnologías, nos parecía sumamente interesante para presentar y para compartir con ustedes. Así que interesante esto que plantean. La verdad que cuando, sobre todo este último comentario que vos hacías, Jimena, ¿no? De que los alumnos reconocen el esfuerzo del docente. Uno también piensa en la brecha quizás digital, que quizás que tiene que ver con las generaciones, ¿no? Son calculo que los estudiantes secundarios son casi nativos digitales, y los docentes muchas veces tenemos como que aprender y volver a aprender, ¿no? Formatos nuevos. Y el alumno o la alumna, bueno, yo tengo básicamente soy docente universitaria, pero me imagino que en secundario se verá mucho más. Y esto qué interesante, a mí me ha pasado de escuchar a alumnos decir, qué bueno, profe, que lo pudiste, me mandaste el archivo, pero también hiciste un videíto y me mostraste cómo cerrar una pinza, ¿no? Buscar el recurso
de una manera casi Y las distintas hambrienta estrategias que para tiene el poder docente. llegar. Porque... Exactamente, exactamente. Y el alumno que bueno, no sé, hay veces que bueno, que no es mi caso, ¿no? Pero uno escucha, ¿no? Como que el alumno, bueno, no lo registra o no lo ve. No. Lo reconoce, obviamente, y lo agradece muchísimo, y también lo aprecia y lo reconoce de una manera también un poco hasta tierna, ¿no? Que quizás al alumno, bueno, yo tengo hijos adolescentes, entonces también lo vivo, lo he vivido por ese lado, ¿no? Donde los alumnos les decían, profe, tenés que apretar tal tecla, ¿no? Esto sucedió, porque bueno, no todos los profes, sobre todo del secundario, que tienen quizás un rango etario tan amplio, y hay tantos docentes grandes, ¿no? Que tienen muchísimos conocimientos, pero bueno, la pandemia también, de repente, el Zoom y el Meet fue como... O que tal vez han tenido malas experiencias, han intentado hacer alguna experiencia previa, tuvieron una mala experiencia, y ahí entonces quedaron. Después estaban más reacios a la incorporación de tecnología, y bueno, frente a esta situación de la suspensión de la presencialidad, no hubo otra alternativa que migrar a estos entornos. Entonces, esa apreciación por parte de los estudiantes y el hecho de valorar por parte de todas estas estrategias que desplegaron los docentes nos parecía bueno de remarcar e interesante de remarcar, al menos en esta institución en particular, en donde también los estudiantes reflexionaban y se consideraban afortunados de poder estar en las condiciones en las que estaban, como comentaba Sole, que no tenían dificultades de dispositivos, que no tenían dificultad de conectividad. Entonces decían, bueno, nosotros estamos en otra situación con respecto a incluso compañeros de la misma ciudad, compañeros de otras escuelas. Esta visión reflexiva del estudiante nos parecía importante también resaltarla, porque por ahí hay como, bueno, los chicos no les importa, apagan la cámara, están del otro lado, están durmiendo. Sí. Bueno, no necesariamente siempre es así, o sea, no siempre es así. Esta generalización, nos parecía importante traer este caso de esta escuela en donde encontramos la voz de otras u otras cosas que no son las que se escuchan todos los días. Sí, incluso, me parece incluso muy clarificador. Incluso como fue significativo también poder continuar con actividades, por ejemplo, el centro de estudiantes, y cómo se trabajó en función de las propuestas que ellos llevaban a la escuela, y se adaptó a la dinámica y a lo que permitía, por ejemplo, la virtualidad y el trabajo de los docentes colaborando para que también se pudieran llevar adelante estas prácticas y estas actividades que para ellos también son sumamente significativas, ¿no? Sobre todo hablando de estudiantes que están en quinto, sexto año, que se están como despidiendo de la escuela secundaria y en ese contexto. Claro, muy bien, muy interesante eso también, porque también es un espacio de reflexión, ¿no? El momento del centro de las asambleas. Exactamente. Sí. Qué interesante. Bueno, buenísimo. El mundo del secundario. Una característica, hoy somos casi todos de docentes de universidad, son ustedes, creo que las únicas de secundario. Bueno, Adriel, trabajás en primaria y con formación docente. Instituto de Formación Docente. En secundaria también, ¿eh? Vos también secundaria, Vanessa. Bien. Con un proyecto, pero trabajo mano a mano con todos docentes. Con secundarias, claro. Bueno, ahí está nuestro semillero en el secundario. Bien, bueno, vamos a continuar con Verónica Susana Lucero, Erika Noelia Alanís Farías, Noelia Mariel de Giorgi, de la Universidad Nacional de San Luis. Tenemos dos grupos de San Luis. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Verónica es mi nombre. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Colegas, un placer y un honor compartir con ustedes este espacio, sabiendo que somos colegas de lugares tan distintos en nuestro país, así que un placer ante todo, y gracias por el espacio. Laura, quería compartir pantalla para mostrar un poquito un pequeño PowerPoint. Dale, avanza tranquila, yo te aviso ahora cuando se vea bien, se te escucha perfecto. Genial, entonces, estamos bien. Sí, se ve perfecto. ¿Ven el Power? ¿Se ve? Se ve perfecto, muy bien, a full, bien. Pantalla full.
Avanza tranquila, que está perfecto. Comienzo. Bueno, mi nombre es Verónica Lucero, soy docente de la Universidad Nacional de San Luis, como las colegas que presentaron hace 2 ponencias anteriores. Trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y también en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de dicha universidad. Y también soy miembro del proyecto de investigación, tecnologías y pedagogías emergentes, herramientas claves para el ingreso, retención y egreso de los estudiantes. Y venimos trabajando hace un tiempo en las causas del abandono estudiantil, y concretamente en este caso nos interesó indagar junto con mis colegas, la licenciada Erika Lanís y la licenciada Noelia de Giorgi, indagar un poquito en este contexto tan particular del que nadie se ha escapado, lamentablemente, de pandemia debido al COVID-19. Nos interesó indagar un poquito, sobre todo cómo habían sobrellevado los estudiantes el particular proceso de enseñanza en contexto de virtualidad, dado que sí pudimos medir un poco los resultados y ver la performance durante el primer cuatrimestre del ciclo 2021, pero no sabíamos bien cómo calificaban ellos y qué evaluación hacían de las dificultades, los desafíos y las ventajas que habían obtenido, un poco en sintonía con la ponencia anterior. Entonces nos interesó particularmente saber un poco eso, cómo calificaban y evaluaban ellos ciertos aspectos que habían tenido que afrontar en este contexto de virtualidad. En concreto, nosotros diseñamos con las chicas en equipo una encuesta que aplicamos a los estudiantes de 5º año de las carreras de contador público y licenciatura en administración, y recibimos un total de 32 respuestas de los chicos que respondieron dichas encuestas. Simplemente para compartir así rápidamente, porque el tiempo es tirano, algunas de las variables que nosotros estuvimos indagando. Queríamos saber si habían tenido dificultades en lo que es el acceso a algún dispositivo tecnológico para conectarse a nuestras clases y poder acceder al material. Afortunadamente una inmensa mayoría, un 75%, respondió que tenía posibilidad de conectarse a través de una notebook, una computadora de escritorio o celular para poder acceder al material de estudio y a las clases. Entonces eso fue una primera buena respuesta. También nos interesó indagar cómo era el canal de comunicación, cómo calificaban ellos la comunicación con los docentes en un primer lugar, y la comunicación entre ellos, entre sus colegas, en segundo lugar. Dijeron que, bueno, que la comunicación con los docentes en términos generales había sido fluida, y como es de esperar, utilizando canales más formales como el correo electrónico o las videollamadas por plataformas de Meet o de Zoom. Y respecto a la comunicación entre ellos, entre sus compañeros, la comunicación también fue fluida, pero fue a través de canales más heterogéneos y, como es de esperar, más informales, como por ejemplo el uso de WhatsApp, ¿sí? También nos interesó indagar cómo calificaban ellos el hecho de estudiar desde sus hogares, desde sus casas, sin tener que trasladarse al campus. Acá les comento, nosotros estamos en Villa Mercedes, San Luis, a 90 kilómetros de la capital, San Luis, y tenemos el campus universitario fuera del ejido urbano. Entonces, en contexto de presencialidad, los chicos tienen que trasladarse hacia el campus con vehículo propio, con colectivo, transporte público o por distintos medios, y eso es, además de un tiempo, un costo. Claramente la respuesta fue la esperada, en términos de que la virtualidad significó para ellos un ahorro de costos y un ahorro de tiempos en términos de estudiar desde sus hogares. Con este concepto de ubicuidad que también lo mencionaron en una ponencia anterior. Otra de las cuestiones que nos interesó indagar era, bueno, cómo habían manejado el tema de organizar sus tiempos, sus horarios, sobre todo con las clases más de tipo asincrónicas, y lo calificaron como algo positivo que les permitió de alguna manera la autogestión y la autoorganización, y eso para ellos fue algo positivo en contraste con lo que ha sido la presencialidad y las clases presenciales y la enseñanza tradicional. También calificaron positivamente el hecho de aprender a usar recursos y dispositivos tecnológicos, herramientas digitales para una minoría que no sabía manejarlos, y fue algo que valoraron positivamente como un aprendizaje y una enseñanza, digamos, positiva en contexto de virtualidad. Y también indagamos de qué manera se conectaban ellos y qué tipo de internet utilizaban al momento de conectarse. En su inmensa mayoría lo hacían a través de una red privada,
con un costo obviamente, a través de la telefonía móvil, y una minoría lo hacía a través de la red pública. Aquí en la provincia tenemos también un servicio de internet brindado por el Estado provincial, pero una pequeña minoría fue la que se conectaba por este medio. En cuanto a las, por ahí, desafíos o dificultades, los chicos mencionaron que en un pequeño porcentaje notaron una escasa predisposición de algunos docentes, no de todos obviamente, pero sí fue un punto que remarcaron. Y la mayor, no digo dificultad, pero sí el mayor desafío que ellos enfrentaron fue el hecho de tener que compatibilizar la vida estudiantil y académica con la dinámica familiar, sobre todo en aquellos momentos donde hubo un estricto confinamiento y hubo una instancia de aislamiento. Entonces la dificultad pasó para ellos por esto de cómo compatibilizar mis tiempos de estudios, mi agenda académica, con la dinámica de una vida familiar que, bueno, que sigue adelante obviamente. Afortunadamente podemos decir con estos resultados, podemos afirmar que las ventajas y las apreciaciones positivas superaron por ahí a las desventajas o desafíos que tuvieron que enfrentar, y por ahí a priori, haciendo una lectura rápida, podemos decir que por ahí tiene que ver quizás con el hecho de que nuestras materias tienen que ver con las ciencias económicas y sociales, que son materias que creo que sin mayores dificultades los docentes pudimos adaptar y migrar a un contexto de virtualidad a través de plataformas como Moodle en nuestro caso. Y debido a que trabajamos con estudiantes de quinto año, que bueno, ya están a un paso de egresar, el compromiso con el avance de la carrera es otro, si comparamos con los primeros años de la vida universitaria y con otras carreras como pueden ser las ingenierías. Así que los resultados fueron positivos, y como ya dijeron muchos de mis colegas, este contexto de virtualidad y de tecnologías y dispositivos llegó para quedarse. Y bueno, los resultados creo que hablan por sí solos. Así que bueno, esa es nuestra ponencia, eso queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Trabajo, ¿no? Muy profundo, y me imagino que les debe haber llevado también su tiempo, ¿no? Sí, Bien porque yo creo que lo interesante fue eso para nosotros. Si bien había un rendimiento académico, había resultados que hablaban por sí solos, pero nos interesaba saber cómo lo habían sobrellevado los chicos, ¿no? ¿Qué les había pasado en el camino? Entonces, bueno, la encuesta se orientó más que nada a eso, a ver qué tuvieron que enfrentar, qué desafíos, qué aprendizajes, con algunas hipótesis ya previas, ¿no?, que pudimos contratar con estos resultados, pero el tema era ver el cómo calificaban ellos todo ese proceso, y eso fue lo interesante de la encuesta. Claro, es algo quizás parecido a lo que planteaban Jimena y María Soledad, ¿no? El tema de, bueno, preguntarle a los y las estudiantes cómo, ¿no? Cómo están, ¿no? También pensando un poco en lo de Adriel, ¿no? Cómo están, cómo se sienten, cómo lo viven. Exacto, exactamente. Porque, digamos, la enseñanza continuó con todas las adaptaciones, pero no sé si nos detuvimos a pensar, bueno, ¿qué les pasó a ellos en medio de todo esto, ¿no? Y yo creo que el hecho de preguntarles y consultarles creo que es sumamente válido, y reconocer el esfuerzo también que han hecho ellos en este sentido, sumado al esfuerzo que hemos hecho los docentes, ¿no? Y también estas herramientas nos sirven para plantearnos en diagnosticar, ¿no?, el presente y planificar un futuro a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque hubo muchos falsos diagnósticos. De hecho, creo que hoy en las ponencias salió, ¿no? Como que, bueno, apagan la cámara, están durmiendo, o no, y nada que ver, o sea, los chicos se conectaban y era su necesidad también, ¿no? Esto de lo que decía Ariel, hubo responsabilidad, hubo esfuerzo también del otro lado, totalmente. Sí, y ver la manera, y también ser empáticos, ¿no? Esto que yo contaba, profe, ¿no? Bueno, yo lo viví, como les decía, como madre, ¿no? Mis hijos me decían, bueno, alguna profe todavía no maneja bien el Zoom, pero nosotros le fuimos indicando, y bueno, clase a clase, bueno, estuvo bueno también eso, los puso a ellos en un rol súper empático también. Totalmente. Creo que los prejuicios no nos llevan a nada, y dar por sentadas situaciones
quizás esta fue una experiencia que nos impone eso, ¿no? Los prejuicios no van, y dar por sentadas situaciones que suponemos que son de una manera, y en realidad, con una simple pregunta en el cómo, no quiero decir que el trabajo que hicieron Verónica y Erika, ¿no? Noelia, sí, las tres, Erika, Noelia y yo. Noelia, sí. Una es Erika Noelia, una de las chicas, y la otra es Noelia Mariel, por eso me mareé. Bueno, Verónica, Erika y Noelia, no quiero decir que haya sido corto, porque evidentemente es un trabajo muy extenso, con mucha indagación y proceso de información, pero esto de escuchar, ¿no? De preguntarles a los y las estudiantes, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué lo vivieron? Claro. Claro, ¿cómo les fue? ¿Cómo les está yendo? ¿Y qué cambiarían, ¿no? En el hecho también de tener como un acercamiento en eso, de poder barajar las cartas nuevamente y rápidamente, ¿no? No esperar a que sea evidente un fracaso escolar, ¿no? Como un poco lo que hablaban ustedes, ¿no? La deserción. Sí, esta encuesta la hacemos en el marco de un proyecto de investigación que apunta a trabajar en las causas del abandono y, bueno, y concretamente ver qué había pasado en la pandemia, porque como vos decís, claro, Laura, hipótesis, había conclusiones anticipadas, pero había que contrastarlas con la realidad. Vanessa. No, que me parece re interesante. Lo que quería decir es que a veces, aunque no hay una investigación atrás, hay instancias, digamos, como de la retroalimentación, un poco lo que planteábamos, esta cuestión lo mismo de los cierres de las clases con reflexiones metacognitivas o evaluaciones metacognitivas, que dan cuenta de muchos de estos procesos, ¿no? Y que a veces son herramientas como muy sencillas que uno tiene que poner en marcha cuando da una clase o cuando cierra una clase, poder cerrar con un ticket de salida para ver qué es lo que pasó, poder pensar en esto de qué sabía antes y qué sé ahora, nos hace como pensar y repensar nosotros como docentes, dónde están ellos, dónde estamos nosotros y de dónde es el punto de partida. Entonces, a veces es como que nos vamos como muy a la investigación y a veces las herramientas están como muy ahí al alcance de muchos profes que les falta tal vez el conocimiento como para ponerlas en marcha y poder colectar esta información, como hablábamos antes, ¿no? Como evidencias de ese proceso. Si pudiésemos entender en la universidad que la evaluación no es un examen, sino que uno tiene que juntar estas evidencias para lograr ese objetivo que uno se propone, seguramente empezaríamos a andar otro camino. Y me parece que esto está bueno como punto de partida para empezar a bajarlo, ¿no? A todas las instancias docentes y no quedarse como una instancia de investigación, porque se puede, o sea, cuando uno empieza a hacerlo realmente como docente también se nutre, así que súper valioso poder tener esta mirada macro y poder empezar a pensar cada uno desde su lugarcito cómo aporta, ¿no? A esta cuestión de colaborar con el otro. Solo eso, pero... Sí, totalmente. Yo cuando recién te escuchaba, Vanessa, pensaba en la planificación, el currículum y el currículum oculto, ¿no? Que sabemos de qué se trata, ¿no? De que es ese currículum que esa pequeña modificación o el giro en la planificación de la clase que uno hace en vivo, ¿no? Cuando ve que quizás aquello que planificó y que pensó que en el Word o en el Excel quedaba fantástico, en realidad en la clase quizás no, o en esa clase, o en ese momento, por X razón, no funciona, y ese currículum oculto, y estar atentas, como vos decías, Vanessa, y bueno, lo que planteaba Verónica, Erika y Noelia, y las chicas anteriores también, ¿no? De estar como, de tener esa percepción o indagar, o directamente preguntar, ¿qué cambiarían? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Sí? En eso también... posicionamos a los estudiantes y las estudiantes en un lugar de protagonistas, ¿no? Y creo que ahí está la respuesta de todo. Está la respuesta de todo. Yo pensaba también, ¿no? En estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y los medios de comunicación, ¿no? Que en parte que ajenos estuvieron a todo esto que estuvimos comentando, ¿no? A este querer vincularse, a querer continuar y querer empatizar y seguir que tuvieron los estudiantes. Y bueno, cuando uno escuchaba noticias decía, bueno, pero que están en la casa
durmiendo, no se conectan, ¿sí? Absolutamente erróneo, ¿no? Bueno, me parece que es como conclusión, en parte llegamos a eso, está buenísimo esto de escuchar y creo que tener la respuesta enfrente y darle lugar, ¿no? Creo yo que pensando en esas aulas de los años 60, 70, con las tarimas donde estaban los docentes en una altura determinada, ¿no? Creo que ese cambio, que fue tan significativo, armar aulas donde tengamos los bancos móviles y poder armarlas dependiendo de la actividad o de la característica del grupo, y nosotros estar sentados al lado de los y las alumnas. Bueno, esto también me parece que tuvo que ver con, fue un cambio grande. Creo que quizás no lo percibimos tanto porque estamos terminando de vivirlo. Calculo yo que viéndolo a la distancia uno lo va a poder ver con orgullo en algún punto, ¿no? También, ¿no? Decir, bueno, fui parte de eso y pude vivenciar que escuchar y ver qué es lo que sucedía del otro lado era la clave, sin duda. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sumo algo más, Laura, lo que decía, yo que trabajo con el nivel medio, pasa mucho que volver a la normalidad, en muchos casos, es volver a lo de antes. Muchos colegios ya van desactivando un montón de cuestiones como las plataformas virtuales y demás, así que ojalá realmente sea un cambio de verdad. Creo que la universidad y los profesores, todos tenemos que entender que enseñamos y aprendemos, no solamente estamos para enseñar, eso es clave, me parece corrernos, repensar el tema de, bueno, esto que vos decías, la currícula oculta, o realmente ponernos a pensar si todo lo de la currícula está en el mismo lugar, si todo lo tenemos que enseñar de la misma manera, si todo cuenta por parte del profesor, o realmente le podemos dar la mano a ellos para acompañarlos, que sean protagonistas de su propio aprendizaje, pero desde el propio recorrido, darles guías, darles instrumentos, y que realmente disfruten del aprender, ¿no? Porque creo que eso los va a hacer aprendices para toda la vida, y los va a hacer tener ganas de aprender para siempre. Yo creo que en el nivel superior hemos aprendido mucho de esto, creo que nos hemos tenido que poner requeridamente en lugar de aprendices, y conjuntamente construir espacios de aprendizaje con los estudiantes, que nos hizo todavía más sólidos, y nos hizo entender y poner en juicio qué de todo lo que enseñábamos realmente valía la pena, y cómo lo queremos enseñar, y cómo lo podemos enseñar, y me parece que ese es el verdadero desafío que tenemos todos para transformar estos modelos educativos, que bueno, que sí, que vienen de hace muchísimos años, pero como vos decís, Laura, tuvimos esto que irrumpió en nuestra realidad totalmente, nos obliga, creo que todavía falta mucha formación, creo que tenemos que ser como muy curiosos como para seguir generando que este espacio no termine con la pandemia, sino que al revés se expanda. Así que bueno, ojalá, está ahí creo María Elena, le agradezco porque este espacio, digamos, fue hace muchos años, yo fui la primera que armó este espacio dentro de la Universidad KS, dentro de la Universidad de Palermo, perdón, y realmente hoy estar y poder compartir esto, y que realmente podamos compartir estas experiencias, me parece como, wow, haber de la mano de María Elena, obviamente, superado totalmente el objetivo. Tenemos un tiempo súper acotado, pero creo que todos tenemos una mirada, y todos podemos aprender entre todos, así que gracias por el espacio, y bueno, y acá estamos como para seguir este camino disruptivo, no solamente que tenga que ver con las tecnologías, sino en pensarnos como qué profesores y qué modelos de docentes queremos ser para nuestros alumnos. Así que bueno, simplemente agradecer el espacio. Totalmente, bueno, creo que lo disruptivo va a ser una moneda corriente, ¿no? Va a ser como, va a ser más disruptivo y más a menudo. Creo que los cambios se van a suceder más grandes o medianos, pero sí mucho más a menudo, más seguidos. Esa es mi percepción, ¿no? Creo que
nosotros tenemos como parte de la sociedad también, porque el rol docente no es solo el rol docente y queda solo en el aula, sino también como parte de la sociedad. Creo que es importante tenerlo en cuenta y nos sitúa en un paradigma que deja de ser binario, y los alumnos y las alumnas eso lo perciben muy fuertemente, ¿sí? Como que bueno, yo abro bastante el debate en cuanto a procesos de diseño, procesos de trabajo dentro de las empresas y demás, porque bueno, formamos a los alumnos desde el comienzo para la vida profesional en la universidad. Entonces, y ahí se empieza a percibir, ¿sí? Esto que también tiene que ver, bueno, con una cuestión de cultura hacia el cuidado del planeta, hacia el trabajo, a lo sustentable, ¿sí? Bueno, que trae bastante en las nuevas generaciones. Creo que eso también nos va a situar a nosotros en un docente que bueno, que se tiene que, lo que diríamos, ayornar, pero también nos moviliza como parte de la sociedad. Bueno, la verdad que fue un placer compartir con ustedes este encuentro que nos da la universidad, que está a cargo, bueno, de María Elena, de Agustina, de todo el equipo de moderadores, que la verdad que lo hacen súper ameno, súper profesional, y es como que nos estamos viendo, ¿no? Como decía Adriel, pasamos un objeto y lo recibimos, ¿no? Nos permite charlar de una manera distendida y compartir muchas experiencias y de una forma súper federal, ¿no? Porque esto es lo que nos da la virtualidad también, la posibilidad de escucharnos de distintos lados del país. Hoy no tuvimos gente, profesionales de otros países, pero me ha tocado coordinar en otras oportunidades profesionales de otros países. Así que bueno, los despido. Muchas gracias a todos y a todas. Saludos. Nos veremos pronto, seguramente. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias. Igualmente, igualmente. Felicitaciones a todos.